Muy buenos días, hermanos. Qué gran bendición poder estar en este primer día de la semana, día de adoración en el que el cuerpo de Cristo se reúne para darle gloria y honra a Dios. También momento especial es este en el que recibimos este mensaje de Dios que Dios trae para su pueblo utilizando a uno de sus siervos. Hermanos, cuán importante es tener una vida de perdón. El perdón llega a ser una cualidad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, algo que debemos incluir dentro de nuestras vidas como cristianos. Y podríamos pensar o preguntarnos y decir, ¿será que es tan difícil dejar el pasado? ¿Será que es tan difícil poder de una o de otra manera poder perdonar a alguien? El perdón es algo, hermanos, que experimentamos todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. Pero nosotros hemos podido aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, tal como fuimos nosotros perdonados. Hermanos, si el perdón es un proceso que inicia en el momento que tenemos una comunión con Dios, ¿sería posible que pudiéramos vivir una vida de perdón? No solamente de perdón de Dios hacia nosotros, sino una vida de perdón de parte nuestra hacia las personas que nos rodean. Cuando una persona experimenta el perdón, si todos nosotros que hemos venido a Cristo lo hemos experimentado, tendríamos que empezar a entender lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte. No juzguéis y no serán juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si entendemos, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, pues parecería o sería algo que nuestro perdón, el perdón que hemos recibido de parte de Dios, está encadenado, está ligado, está pegado al perdón que proveemos a los demás. Que si en el momento que nosotros no perdonamos, como que nuestro perdón que hemos recibido de parte de Dios estaría experimentando un alto riesgo. Qué importante, hermanos, que podamos entender que necesitamos incluir en nuestra vida este atributo que Dios ha demostrado durante las generaciones, desde la creación del mundo, en todos los tiempos. Dios de perdón, Dios de misericordia. ¿Cuántas veces perdonó al pueblo de Israel? Y esa acción de amor y bondad hacia toda la humanidad, de poder perdonar de nuestras faltas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender este poder del perdón, quisiera que podamos irnos a la raíz de esta palabra y ver algunas palabras del significado en griego para poder
comprender lo que la Escritura nos dice cuando vemos estos ejemplos de perdón y poder aplicar en nuestras vidas y poder llegar a tener una vida constante de perdón como nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas palabras en griego como apesis, que esta palabra se traduce como perdón o liberación. Se refiere a una remisión de las deudas o el acto de liberar a alguien de la culpa. Y podemos ver el ejemplo o el uso que se encuentra en las Sagradas Escrituras, como en Lucas capítulo 4, versículo 18, que se menciona y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este concepto, hermanos, de liberar a alguien de una deuda, es un concepto no solamente de liberar a la persona que nos ha ofendido. Este proceso de perdonar, hermanos, es liberarnos a nosotros mismos de ese peso, de esa ofensa. Porque el momento, hermanos, que nosotros experimentamos el perdón hacia la persona que nos ha ofendido, estamos liberándonos de esas raíces de amargura o rencor que nos pueden causar la ofensa que nos hacen. El liberar, el dejar este proceso de perdón. Otra palabra, hermanos, en griego que significa perdón y que se utilizan en las Sagradas Escrituras es la palabra apiemi, que significa dejar ir, soltar o perdonar. Esta acción está relacionada con la acción de perdonar. Aparece en varios pasajes en las Escrituras, pero los invito a que veamos Mateo capítulo 6, versículo 12, donde dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, dice en otra versión, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Este significado de perdón, apiemi, dejarlo ir, soltar, es dejar pasar esta ofensa. Es lo que debemos entender. No hacerle caso. Un ejemplo como cuando un niño le dice al papá, le dice: papá, Julanito me sacó la lengua. No le hagas caso. No hagas caso a esa ofensa, déjalo ir, déjala pasar. Soltar ese sentimiento de agravio. Hermanos, una palabra también que deriva del griego que significa perdonar es charizomai, que significa dar libremente. Perdonar como un acto de gracia. Algo que nosotros no lo merecemos. Hay muchos ejemplos que podemos utilizar, pero esta definición implica un perdón que no se basa en un mérito, en algo que nos merezcamos, sino que viene de una generosidad. Es como cuando un niño va a una tienda y se va con una monedita de 20 centavos y le pide una galleta y le pide un juguito. Y el de la venta agarra y le da, pero sabe que esa moneda no alcanza
para pagar lo que el niño ha pedido, pero ese dueño de la tienda lo da sin que alcance el precio, por generosidad, por gracia. Y es lo que nosotros, hermanos, usted y yo, y toda la humanidad ha experimentado. El perdón de parte de Dios por gracia, por misericordia, no porque nosotros nos lo merezcamos, no porque hayamos hecho un mérito para recibir este perdón. Y creo yo, hermanos, que no habría ninguna acción en nuestras vidas para merecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esta definición se utiliza en Efesios capítulo 4, versículo 32, donde exhorta a que seamos amables, perdonadores, así como Dios nos ha perdonado. Los invito a que abran sus Biblias y podamos ver Efesios 4:32 y dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta definición, hermanos, nos lleva a que nosotros, cuando sentimos una ofensa, poder valorar el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y la última palabra que quiero utilizar, definición de perdón en griego, es suchoreo, que significa conceder o perdonar. Implica la idea de permitir que alguien pase o no tomar en cuenta esa ofensa. Permitir. Muchas veces podemos recibir palabras ofensivas, humillaciones de parte del mundo. Y les puedo decir, hermanos, que nosotros debemos estar preparados porque es una realidad. Vamos a recibir humillaciones, ofensa de parte del mundo. El rico va a ofender al pobre. El bien vestido va a ofender al que no se viste bien. El que tiene cabello va a ofender al que no tiene. Debemos estar preparados y poder permitir. Y para esto necesitamos, hermanos, poner en nuestras vidas y en práctica de nuestras vidas la palabra humildad. La humildad, el permitir ser humillados, el permitir esa ofensa y no tomarla en cuenta. Esta importancia, hermanos, del perdón en la vida de un creyente es liberarnos de esa deuda moral que alguien tiene con nosotros. Es el poder liberar a esa persona que nos ha ofendido. Pero sobre todo, hermanos, el gran beneficio de perdonar es que nosotros cuando perdonamos nos liberamos de esa carga. Perdón. El perdón es una cualidad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos imitar. Pero el perdón también es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El perdonar es un mandamiento, no es una opción, hermanos. Y tiene mucho relación el perdón con la gracia divina. La naturaleza del perdón, hermanos, es un acto de obediencia. El perdón es la respuesta a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, cuando nosotros vemos el final del antiguo pacto, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, y vemos en los evangelios, en Lucas 23, 24, y menciona estas palabras: antes del cumplimiento de la ley, antes de que Él pueda morir. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta expresión, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo no solo se refería a los soldados romanos o a los sacerdotes o a los fariseos. Esta petición de perdón, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo al Padre era por usted, era por mí, era por toda la humanidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es el momento que recibimos esa gracia inmerecida de parte de Dios. Es el momento donde Dios muestra su misericordia por cada uno de nosotros. Dios nos perdonó. Jesús, por medio de su sacrificio, nos perdonó. Nos puso a cuenta con Dios. Él redimió, nos libertó de esa carga de pecado que teníamos contra Dios. Y ahí podemos aplicar todas esas palabras que acabamos de ver. El perdón, hermanos, es un proceso interno que debemos utilizar, que podemos trabajar en nuestras vidas, especialmente en nuestro corazón. Al inicio decía, ¿será que es posible perdonar? ¿Será que es posible olvidar una ofensa? Si nosotros podemos a trabajar este proceso que comienza en nuestro corazón y poder reconocer estas necesidades, sanar las heridas emocionales y espirituales que nos pueden causar las ofensas o que nos puede causar el no perdonar. Y el no perdonar, hermanos, tiene consecuencias. Decía al inicio, hermanos, que el perdonar tiene mucha relación, está encadenado, el que Dios nos perdone está encadenado al perdón que nosotros otorgamos a las personas que nos rodean. Las Escrituras dicen, perdonad y seréis perdonados. La oración modelo de nuestro Señor Jesucristo dice, perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Estamos poniendo nuestra vida en ese concepto? Esa necesidad que hay en nuestros corazones, hermanos, de vivir una vida de perdón, también nos trae una liberación personal. Perdonar nos libera del proceso de rencor. Si vemos, hermanos, cuando nosotros no perdonamos, estaríamos juzgando. Cuando nosotros no perdonamos, estaríamos condenando. Y la enseñanza dice que no juzguen. La enseñanza nos dice que no condenen. Eso es atributo solamente de Dios. Parecería ser que a veces, hermanos, nosotros anduviéramos con la piedra en la mano, esperando que alguien se equivoque para apuntarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Vemos a un hermano que ha cometido un pecado
quizás voluntaria o involuntariamente, estamos prestos para juzgar, prestos para apartarlo de la comunión de fe. No es el concepto de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Judas no tenía el corazón íntegro, lo tenía a su lado. Sabiendo que Judas robaba, lo tenía a su lado. Sabía que lo iba a traicionar y no lo apartó de su lado. ¿Y por qué nosotros, hermanos, vamos a pretender de repente excluir a una persona porque se equivocó? ¿O excluir a una persona porque nos ofendió, porque nos humilló? ¿No debemos acaso ser más como Cristo? Aplicando esos conceptos de humildad. Hay muchos testimonios en las vidas de cada uno de nosotros que la paz que se puede experimentar por perdonar. El perdonar, hermanos, nos trae paz interior. El perdón que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos otorga por medio de su gracia, nos pone en paz con nuestro Padre Celestial. Y hermanos, el perdón sobre todo restaura relaciones dañadas. Puede restaurar relaciones rotas entre los hermanos, entre el padre y el hijo, entre los cónyuges, entre la hermandad. El ejemplo que vemos en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, en la parábola del hijo pródigo, el perdón restauró la relación entre padre y el hijo, a pesar de lo que el hijo había ofendido a su padre y a Dios. Pero su padre lo perdona y lo recibe como que alguien ha nacido de nuevo. Es el mismo concepto cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra fe, por medio de nuestro arrepentimiento. Recibimos ese perdón. Y Dios lo celebra como un nuevo nacimiento. Decía hace un momento que la falta de perdón trae consecuencias espirituales. Porque la falta de perdón, hermanos, le trae raíz de amargura. Y esta raíz de amargura nos podría llevar al juicio. Porque la falta de perdón, hermanos, cuando nos trae una raíz de amargura, se convierte en una rebeldía contra Dios. El no perdonar, hermanos, estaríamos rebelando contra el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar, dice, es un mandamiento, es un imperativo, no es una opción. No es si la persona nos cae bien o mal, no es si se lo merece, es un mandamiento. Esta raíz de amargura que puede crear en nuestro corazón la falta de perdón, hermanos, puede poner en riesgo nuestra salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está hablando a la iglesia, está hablándole a usted, a mí,
a los que ya hemos recibido ese perdón y la salvación. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Quizás, hermanos, estas raíces de amargura que nacen en nuestro corazón por falta de perdón, podemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos y crear esta contaminación dentro del pueblo de Dios. Cuando le nace esa raíz de amargura porque un hermano lo ofendió, empieza en vez de perdonarlo y mirarlo como con misericordia, y empezamos a murmurar contra ese hermano. Empezamos a contaminar a nuestros hijos hablando cosas en contra de nuestro cónyuge. Si no llegamos a tener ese perdón, estaríamos contaminando también y poniendo en riesgo nuestra salvación. Y es una advertencia también que Dios hace, que nuestro Señor Jesucristo, sobre el perdón. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. La palabra del Señor dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto respalda, hermanos, lo que decía al inicio, en la introducción. Nuestro perdón está ligado, pegado, encadenado al perdón que nosotros proveemos a los que nos rodean. Esta falta de perdón, hermanos, como decía hace un momento, puede dividir la iglesia, puede dividir familias. Por eso es importante que nosotros, hermanos, cultivemos primeramente en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestro entorno, hermanos, un ambiente de perdón y reconciliación. El dejar de hablar a una persona que nos ha ofendido, hermanos, eso no es perdón. Quizás dentro de las relaciones conyugales, uno de los esposos de alguna u otra manera ofende a su cónyuge y su cónyuge decide no hablarle, que aprenda. Quizás el cónyuge pregunta: ¿estás enojada? No. ¿Estás enojado? No. ¿Y qué tenés? No, nada. ¿Eso es perdonar? No, hermanos. Está abriendo una puerta al rencor. Divide familias. El no perdonar una ofensa puede dividir una familia, puede dividir la iglesia. ¿Cómo practicar el perdón, hermanos, en nuestras vidas? Decía hace un momento, reconocer, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconocer el valor del perdón que hemos recibido por Dios. Si vemos ese ejemplo cuando el fariseo invita a Jesús a estar en su casa, llega la mujer pecadora y con sus lágrimas le lava los pies a nuestro Señor Jesucristo y con sus cabellos seca los pies de nuestro Señor Jesucristo y los unge con perfume, dice la palabra. Pero acá Pedro, el fariseo, le dice a nuestro Señor Jesucristo, claro, de manera mental, si él fuera profeta, reconocería quién es esta mujer. Y ahí le plantea este ejemplo que de una persona
que debía 500 y había otra persona que le debía 50 y ninguno de estos dos tenían la posibilidad de pagarle, y perdona a ambos y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién amará más? Y él le responde, ¿a quién perdonó más? Y esa es la respuesta correcta, le dice. Esta mujer fue perdonada sus muchos pecados porque ella reconocía y reconoció su condición. Y quizás el fariseo pensaba de que no era tan pecador, que no debía tanto a Dios. Y este concepto nos debe llegar, hermanos, a reconocer cuánto Dios nos ha perdonado, cuánto Él ha hecho por nosotros. Y quizá la ofensa que hemos recibido del hermano o de nuestro cónyuge o de nuestro amigo, de las personas, tiene el valor que Dios ha hecho con nosotros. La humildad, hermanos, la humildad es fundamental para tener una vida de perdón. Hablábamos hace un tiempo atrás el concepto de humildad, de hacerlo de manera voluntaria. Aplicar este sentimiento de humildad. ¿Cómo llevar una vida de perdón, hermanos? Tomar la decisión de perdonar. El perdón es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. No es un sentimiento, es una decisión de obediencia a Dios y orar por los que nos han ofendido. Si muchas veces nos cuesta perdonar a alguien que nos ofende, yo creo que nos va a costar mucho más poder pedirle a Dios en oración por esa persona. Pero es un mandamiento. Y quizás te diga, pero ¿de qué va a servir de que yo ore por él si no se arrepiente? Eso es cosa de él y de Dios. El que usted, hermano, ore por la persona que le ofende, estaría diciéndole a Dios, quiero parecerme a Jesús. Esta acción de orar por la persona que nos ofende, hermanos, nos limpia el corazón. Y si nosotros vemos las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta acción, hermanos, de perdonar y poder orar por nuestros ofensores, vamos a ponerle así, nos limpia el corazón, nos libera de esa carga o de esas raíces de amargura y estaríamos más pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo, llevando esta vida de perdón. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu para poder ser personas perdonadoras, para tener una vida de perdón. Oremos mucho, hermanos. Pidámosle a Dios que por medio de su Espíritu tengamos ese valor de poder perdonar. Meditemos en las Escrituras. La única manera de parecernos más a Jesús es conociendo las Sagradas Escrituras. Por eso es bueno, hermanos, que apliquemos en nuestras vidas todas esas disciplinas y hábitos espirituales fundamentales que son la oración y el estudio de la palabra. Para ir concluyendo, hermanos, el concepto de perdón no solo es la liberación de nuestras deudas o de nuestras culpas, sino también la gracia y la compasión que nosotros experimentamos de parte de Dios y que nosotros la damos a los demás. En el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, el perdón es un aspecto central en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la vida cristiana.
y enfatiza en todos los ejemplos que acabamos de ver y enfatiza en todo lo que es el Evangelio, la importancia de que nosotros podamos perdonar a los demás tal y como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. A nuestros amigos y familias que en esta mañana nos visitan y no han tenido ese privilegio, ese gozo, ese regalo de Dios de haber experimentado el perdón, pueden acercarse a Dios, reconociendo su culpa, reconociendo sus debilidades, reconociendo su pecado, arrepintiéndose, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y llegar a las aguas del bautismo en obediencia para que de ahí en adelante tener una vida constante de perdón. Y para todos los hermanos que ya hemos experimentado ya esta gracia de Dios, recordar que el perdón es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros y que al perdonar también nosotros, hermanos, también somos perdonados. Llevar una vida de perdón, practicar una vida de perdón, hermanos, nos estamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Permítanme hacer una oración, hermanos, para culminar. Oren conmigo. Padre nuestro, soberano Dios, en esta mañana estamos ante su divina presencia, muy agradecidos, Señor, por sus enseñanzas. Gracias, Dios bendito, por su palabra. Reconociendo, hermano, Padre Santo, que necesitamos incluir en nuestras vidas una vida de perdón hacia nuestro semejante, así como usted, Padre Santo, perdonó a cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que su Santo Espíritu esté en cada corazón, en cada mente de cada uno de nosotros, hermanos, Padre, para poder interceder en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y podamos tener una vida de perdón hacia las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a liberar esos sentimientos de rencor y amargura que quizás tenemos por alguna ofensa que hemos tenido de parte de alguien hacia nosotros. Libera nuestro corazón, nuestra mente, y de aquí en adelante, Padre Santo, cada uno de nosotros podamos vivir una vida de perdón hacia los demás, así como ese perdón que recibimos de parte de usted. Gracias, Padre, por su amor incondicional. Gracias por su misericordia y bondad. Se lo agradecemos todo en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.